Gloria a Dios, amados hermanos, la paz del Señor sea con todos nosotros en esta hora. Le damos la gloria, la honra a nuestro Señor, aleluya, a Jesús, a Yeshua el Mesías, a nuestro Salvador en esta hora, gloria al Señor. Vamos a estar, amados hermanos, leyendo la palabra de Dios, gloria al Señor. Como nos dice la Escritura, gloria a Dios, vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 5, gloria a Dios, que nos dice de esta manera. Dice, más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuese fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Parecieran unas palabras un poco duras, porque ¿no es hermano acaso la persona a la que Pablo se está refiriendo? Es palabra de Dios porque está escrita, gloria al Señor. Vamos a leer un poquito ahí entonces en Primera de Corintios, el capítulo 5, el verso 2 nos dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haber lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Seguimos en el verso 9 que nos dice, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, ahí especifica Pablo, con los fornicarios de este mundo o con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque los que están afuera Dios los juzgará. Quitad a ese perverso de entre vosotros. Ahí vemos que Pablo estaba hablando directamente que cualquiera que se llamara hermano tuviera una actitud de mundano, de persona del mundo. Por eso dice, no les digo que no, dice, porque para eso sería necesario que salieran del mundo, porque en el mundo es donde están los fornicarios, en el mundo es donde están los avaros, los ladrones, los idólatras. Dice, más bien les escribo que no se junten con ninguno. No, pero lo que pasa es que él es el pastor. No, lo que pasa es que ella es la profetisa. No, lo que pasa es que él es el profeta. No, hermana, lo que pasa es que él es el diácono, él es el anciano, ella es la diaconisa de la iglesia, ella es la profetisa de la iglesia. ¿Cómo vamos nosotros a dejar de juntarnos? Pues tenemos buena coinonía, buena relación. No dice, no, lo que pasa, hermana, que usted no tiene amor, ¿eh? Pero enseguida vienen y te sacan esa palabra. Dice, lo que pasa es que usted no tiene amor. Pero aquí está hablando de personas fornicarias. Y no solamente, amados hermanos, se es fornicario físicamente. Están los fornicarios espirituales, aquellos que han apostatado de la fe. Podemos ver allí, por ejemplo, en Filipenses 1:27 nos dice, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a verlos o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. O sea que sí que vamos a encontrar oposición, pero aquí en esta carta a los filipenses nos recomienda que estemos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Dice, y en nada intimidados. ¿Por qué? Porque aquellos que están apostatando de la fe te van a intimidar. Dice,
por los que se oponen, o sea que los que se oponen te van a tratar de intimidar. Dice, para que ellos ciertamente para ellos es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque por vosotros, a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, no solo que creamos en el Señor, sino que también que padezcamos por Él, teniendo el mismo conflicto que tuvieron los ministros que fueron antes de nosotros, los siervos que fueron antes de nosotros, aquellos apóstoles, profetas que estuvieron en el principio. Ellos también padecieron por causa de su fe. Dice, en segunda de Pedro 2 encontramos que dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, escuche bien la palabra, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea que vamos a estar viendo todas estas cosas, pero nos dice que el Señor no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día de juicio. Tampoco el Señor ha perdonado al mundo antiguo. O sea, el Señor ha hecho juicio con todas aquellas personas que se opusieron a la palabra de Dios. Dice, y guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También dice que el Señor condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas como ejemplo para el día de hoy a todos nosotros. Porque dice que solamente libró al justo Lot, que estaba abrumado por la nefasta conducta de aquellos malvados. Entonces, dice, ¿sabe el Señor librar a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y aquellos que están siguiendo la carne, que andan en su concupiscencia e inmundicia, que desprecian el señorío, son atrevidos y contumaces. Eso dice la palabra de Dios, que son atrevidos. Hay muchos que son atrevidos y no temen decir mal de las potestades superiores, mientras dice que los ángeles, que son mayor en fuerza y en potencia, no pronunciaban juicio de maldición. Pero dice la palabra de Dios que estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Y ahí la palabra los identifica. Dice que son nubes empujadas por la tormenta, no tienen agua, no tienen presencia, no tienen palabra. Hablan palabras fingidas y vanas y seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido del error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Escrito está, amados hermanos, que dice que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás. Esto es bastante fuerte, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está llamando a ardientemente pelear por nuestra fe. Nos dice segunda de Timoteo, vamos a estar leyendo segunda de Timoteo, también el capítulo 4, gloria a Dios, cómo fueron las dificultades que pasó nuestro hermano Pablo. Allí en segunda de Timoteo capítulo 4, gloria a Dios, y él les cuenta, le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque además me ha desamparado.
Dice, amando este mundo se ha ido a Tesalónica. Dice, y Tito a Dalmacia, y solo Lucas está conmigo. Le dice, a Títico lo envié a Efeso, o sea, a todos los que estaban allí ayudándolo, algunos habían salido a la obra. Dice, y ahí les cuenta que Alejandro le había causado muchos males. ¿Vieron que lo da con nombres, amados hermanos? ¿Vieron que da nombres de aquellos que habían hecho desastres en la obra de Dios? Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Ahí vemos que cuando le dieron la espalda, Él los perdonó y no tuvo en cuenta. Pero sin embargo, aquí hay una diferencia muy grande. Una cosa es cuando tú estás padeciendo por la causa de Cristo, ¿eh? Y otra cosa es cuando alguien se pone en contra de la palabra, que es una apóstata de la fe. Eso es muy diferente, amados hermanos. Por eso hay una gran diferencia entre una afección, que tú eres afectado de alguna manera, vamos a decir carnalmente, que eres afectado, por ejemplo, alguien te menospreció, alguien te hizo un defraude, alguien te dio la espalda, alguien chismeó, murmuró algo de ti, alguien pidió un dinero o algo prestado. Bueno, ahí, hermano, eso perdona, das vuelta a la página y a otra cosa. Pero cuando esas personas, amados hermanos, se vuelven en contra de la palabra, ahí ya no, amados hermanos. Cuando las personas son apóstatas de la fe, cuando se vuelven en contra de la palabra. Vamos a ver cómo fue que el Señor trató a ese tipo de personas, gloria a Dios. Ahí la escritura, por ejemplo, alguien te hace algo, dice, alguien te ofendió, alguien hizo algo en contra de ti, bueno, tú lo perdonas, como dice la escritura, pon la otra mejilla, al que te pida que lo lleves una milla, llévalo dos. Estamos hablando de algo personal, pero cuando se trata de un agravio a la obra de Dios, que están las personas desviando de la palabra de Dios a muchos. Vamos a ver cómo el Señor habló referente a ello y lo podemos ver allí en Mateo 23. Ahí hay una gran diferencia, amados hermanos. No se trata de decir, bueno, lo perdonamos. No, la escritura es clara. La escritura te dice, de ese tal apártate de los tales, te dice la escritura. Apártate de los tales. Cualquiera que llamándose hermano, que fuere un idólatra, que fuere un avaro, que fuere un fornicario, apártate. Dice, yo no te estoy diciendo del mundo, porque en tal caso, dice Pablo, tendrías que salir del mundo. No, no se trata del mundo, amados hermanos, se trata de esos hermanos y hermanas que tuercen la escritura. Vamos a ver cómo llamó Jesús, Yahshua, nuestro Salvador, Jesús el Mesías, a aquellos que eran, ¿quiénes eran? Eran los escribas, eran los fariseos, eran los sacerdotes, eran los conocedores de la palabra. No estamos hablando, eran los que se decían, nosotros somos de Dios, nosotros tenemos a Dios, nosotros conocemos la palabra. Entonces dice que Jesús les habló a la gente y a sus discípulos diciéndoles a ellos, todo lo que ellos te digan, que lo guarden, guárdenlo, mas no hagan conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las pones en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Hacen todas las cosas para ser vistos de los hombres. Aman los primeros lugares, les gusta ser alabados. ¿Usted conoce algún ministro, algún pastor, algún profeta, alguna profetisa, alguien que le guste ser alabado? Entonces dice,
no llamen ustedes a ellos maestro ni padre. Hoy en día hay muchos que se hacen llamar padre, se hacen llamar papá. El catolicismo se ha infiltrado al día de hoy dentro de las iglesias. Dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero el Señor les dijo, escribas y fariseos hipócritas, ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes, porque cierran el reino delante de los hombres, pues ni entran ustedes, no entran. ¿Por qué? Porque tienen su vida que es solamente una apariencia. Tú los raspas y son como esas cosas mal pintadas, que son truchas, como dice, que son falsos. Tú le pasas un poquito y el esmalte se le sale. No son verdaderos. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Dice, hacen largas oraciones como pretexto. Recibirán por esto, ¿saben qué? Mayor condenación. ¿Por qué? Porque se van a devorar las casas de las viudas. Son hipócritas, les dijo, porque se aprovechan de los más débiles. Se aprovechan de los más débiles, como hoy en día también hay ministros que se aprovechan de los más débiles, de los que están vulnerables. ¿Para qué? Con largas oraciones para sacarles su dinero, para abusar de ellos, quitándole, porque hoy en día no quieren muchos que ni siquiera quieren trabajar. Dicen, no, yo no trabajo, yo estoy a tiempo completo. Yo estoy al servicio del Señor a tiempo completo. Y viven de esa manera, sin trabajar y abusando de los más débiles. ¿Acaso el Señor no los va a estar mirando? Eso sí, hermano, lo está mirando. Gloria al Señor. Muchas veces el Señor les dijo, fariseos hipócritas, les dijo, ustedes son hipócritas. El Señor no dijo, bueno, tengo que estar con ellos en buena coinonía porque son los sacerdotes. No dijo, oh, tengo que estar con ellos llevándome muy bien porque ellos son los que tienen la palabra. No, Él les dijo bien clarito a todos, les dijo, ustedes son unos hipócritas. ¿Por qué? Por esto y por esto. Le dijo, han dejado lo más importante de la ley, el hacer justicia, el hacer misericordia. Han dejado la fe. Esto es necesario que ustedes hagan. Y también le dijo muchas veces, ciegos y guías de ciego. Ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque se limpian por fuera del vaso y del plato, pero por dentro, le dijo, ustedes están llenos de robo, están llenos de injusticia. Limpia primero lo de adentro, límpiense por dentro, y después, dice, lo de afuera será limpio. Se muestran ustedes muy hermosos, dice, muy hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos. Son semejantes a los sepulcros blanqueados. Miren que el Señor no tenía problemas para hablar, no tenía ningún problema. ¿Y cómo se van a animar a decirle a los grandes? Porque dice, ustedes llenan la medida de vuestros padres. Eso es porque ellos, dice, mataron a los profetas. Y ustedes, con la forma que tienen de ser, hacen exactamente lo mismo. Ustedes, le dijo, dan testimonio contra ustedes de lo que son. ¿Por qué? Por los frutos. Ustedes llenan la medida, le dijo, de ellos. Son una generación, dice, de serpientes, de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Dice, por tanto yo os envío sabios y escribas y profetas, que de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en vuestras sinagogas, y perseguirán de ciudad en ciudad. Aquí el Señor los catalogó bien, o sea que, amados hermanos, esto es muy fuerte.
muy fuerte lo que el Señor les está encarando a todo este tipo de personas. Gloria al nombre del Señor. Que Dios tenga misericordia de su pueblo en esta hora, que el Señor tenga misericordia. Hay muchos hermanos que se han vuelto tan religiosos, que no quieren absolutamente corregir, no quieren que se corrija tampoco, porque dicen Dios es amor. No, Dios es amor, pero ahí les estoy mostrando en la Escritura como si nuestro Señor corregía todas estas cosas y no las toleraba. Pero el pueblo se ha vuelto muy tolerante, tolerante con el pecado, tolerante con los falsos ministros, tolerante con los que enseñan doctrinas diversas. Son tolerantes, un pueblo tolerante, tolerante, tolerante. ¿Y qué encontramos en la Escritura? Que el Señor no fue tolerante ni con Sodoma y Gomorra, no fue tolerante con ese mundo, con esos que fueron destruidos por fuego, ni fue tolerante con los ángeles caídos, tampoco fue tolerante, tampoco fue tolerante con aquella generación, desde el principio que fueron destruidos en el tiempo de Noé por agua. No, el Señor no los toleró, el Señor les dio tiempo a arrepentirse. Pero hoy en día el pueblo cristiano es tolerante. Y es tan tolerante, amados hermanos, que el pueblo se va a perder por esa tolerancia que tiene. Ahí les he leído lo que dice Dios, lo que dice nuestro Señor. No lo que a mí se me antoja, no, lo que escrito está. Pueblo tolerante, ese es el pueblo de hoy, un pueblo que se ha hecho tolerante con el pecado del mundo, porque el pecado del mundo se ha metido en la iglesia, y un pueblo tolerante, muy tolerante, porque dice tenemos que perdonar y tenemos que amar a todos estos infieles, pastores, profetas, profetisas, diaconisas. Tenemos que ser tolerantes con ellos, porque Dios es amor. Entonces tienen un evangelio que no sé de dónde lo sacaron, pero no es el que está escrito en la Biblia. Yo no sé, ese evangelio no lo conozco, no lo conozco. Por lo menos el que yo leo aquí en la Escritura me dice, están envanecidos, no debieran más bien haberse lamentado que fuese quitado del medio el que cometió tal acción. Hoy en día no, hay que perdonarlo. Eso es lo que dice. Aquí Pablo me dice, hay que quitar del medio, no tolerar. Porque dice, a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues ese perverso de entre ustedes. Pero aquí vemos que el problema es que el pueblo se ha puesto muy tolerante. Se ha puesto tolerante con los que vienen del mundo y siguen practicando el pecado porque Dios es amor. Y también se han puesto tolerantes con los ministros. O sea, a los ministros también se les tolera. No pareciera que no corre la sangre de Cristo por sus venas, que no tienen un evangelio diferente y nadie se inmuta. Y el pueblo todo lo tolera y todo lo permite. Es permisivo. Tienen un evangelio diferente. Algo que no pertenece al reino de los cielos, amados hermanos. No pertenece. ¿Por qué? Porque al Señor estas cosas le molestaban. Vemos cómo Él habló claramente allí en Mateo 23. Vemos que el Señor no los toleraba, los exponía. Vimos que Pablo también exponía a aquellos que hacían las cosas mal hechas. Los exponía públicamente. Incluso dijo que no había que juntarse con aquellos, Y no solamente eso, le dijo, Alejandro el calderero me ha causado muchos males y el Señor le pague conforme sus hechos. Y también le aconsejó que se cuidara de él. Dice, ¿por qué? Porque se ha opuesto en gran manera a nuestras palabras, se ha opuesto a la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios, aunque ve que están predicando un evangelio diferente, que se oponen a las verdaderas palabras de Cristo, siguen en muy buena comunión con los ministros. Ahora, cuando el Señor venga a ajustar las cuentas, dice la palabra de Dios, tú consérvate puro, le dice Pablo a Timoteo, y no participe de pecados ajenos.
Pero el pueblo que está participando de los pecados ajenos, tolerando al de arriba y al de abajo, siendo tolerante con todo tipo de pecados, bueno, ahí va a pasar como aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra. El Señor va a barrer a muchos, a los que están arriba y a los que están abajo también, que están viviendo de cualquier manera. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no tolera el pecado. El Señor no lo toleró, no se lo toleró ni a los fariseos, ni a los sacerdotes, ni a ninguno el Señor ha tolerado. Aquí se trata de vivir en nuestra manera, dice que nuestra manera de vivir sea perfecta. Tenemos que andar en santidad delante de Dios y delante de los hombres. No podemos andar de cualquier manera. Entonces aquí se trata de que tenemos que cambiar nuestras actitudes, corregir las cosas que están mal, ordenarnos, ajustarnos. No, lo que pasa es que así el mundo escribe y así el mundo anda. Y bueno, y él es el ministro y ella es la profetisa y él es el pastor. Y así es. Nosotros nos llevamos todos bien. Estamos todos muy bien. Todos nos llevamos muy bien. Estamos en muy buena coinonía. Coinonía con lo que hacen lo bueno. El Señor no les toleró. No toleró esas cosas. Aquí Pablo dice, así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Pero ¿cómo es que el Señor estuvo a su lado para que fuese cumplida la predicación? Pero Pablo no toleraba el pecado, amados hermanos. Pablo corregía el pecado. También lo podemos encontrar de nuestro Señor, de los apóstoles. Todos corrigieron el pecado. Podemos encontrar en Tito, en Judas, en las cartas de Judas también, cómo el pecado no era tolerado. Dice, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. O sea que esos que hacen las cosas mal están entre nosotros, se recrean con nosotros, pero tienen, dice, los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia. Son hijos de maldición, o sea que no son hijos de bendición, son hijos de maldición. ¿Por qué? Porque tienen codicia en su corazón, pues son capaces de sacarte los ojos por una moneda, por 2 pesos, son capaces de sacarte los ojos, no porque sea verdad, igual aunque se lo imaginen, aunque se lo imaginen, amados hermanos, solo por eso son capaces de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tienen codicia en su corazón. Capaz que tú te das con algún hermano, con alguien, eres amigo de alguien y ya te están acusando o condenando de algo que tú no hiciste. Y eso pasa muchas veces. Por eso dice, han dejado el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam. ¿Por qué? ¿Por qué seguían el camino? Porque por unas monedas cualquier cosa hacía. Así andan muchos hoy en día por unas monedas. Son Judas, son Balaam. Dice, amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Porque hasta una mula le hablaba, amados hermanos, y no entendía. Estaba totalmente desviado, estaba ciego, como le dijo el Señor. Ustedes son ciegos, le dijo. Son ciegos y guías de ciego. Así le dijo el Señor, ciegos y guías de ciego. Hoy en día hay muchos ciegos y guías de ciego. Volvámonos al Señor. Cambiemos nuestra manera de vivir, amados hermanos. Corrijamos el pecado. Empecemos a corregirnos nosotros mismos. No seamos tolerantes con el pecado. No seamos tolerantes con el que hace lo malo, porque Dios no se agrada de estas cosas. El Señor no se agrada. Y dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Pero tú has decidido serle fiel a los hombres. ¿Y qué harás cuando venga ese día que el Señor solamente tome a los fieles, a los que le son fieles a Él?
a los que aún a costa de sí mismos sufren por el Evangelio, por la causa de Cristo, aún en perjuicio de sus propias vidas, acusados, condenados, maltratados, blasfemados, insultados por hablar la palabra de verdad. Entonces, amados hermanos, si el Señor va a estar con los fieles de la tierra, ¿en cuál de esos grupos te encuentras tú? ¿Con los que tienen buena coinonía con todos o son los del Dios amor? Amor, pero se olvidan que Dios también es fuego consumidor. Se olvida de que Dios le gustan las cosas justas, que Dios es justo. Que Dios es justo y no dará por inocente al culpable. El que hace lo malo llevará su parte. Dios le pagará conforme sus hechos, como dijo Pablo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Aprende a hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, antes de que sea demasiado tarde. Y deja de ser tan tolerante con el pecado. Deja de ser tolerante con aquellos que hacen lo malo. Denuncia a los falsos. No temas hablar la verdad. Hablar la verdad, porque quien habla la verdad tiene a Dios de su lado. La paz del Señor sea contigo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya.